Hola, bienvenidos. Pues la última semana hablamos de qué es la iglesia, de que la iglesia no es un edificio, que hoy la iglesia es el cuerpo de Cristo, la nueva criatura, que Cristo es la cabeza y que el cuerpo viene siendo la iglesia y que la iglesia es los miembros del cuerpo, ¿verdad? Que cada persona que es salvo es hecho un miembro del cuerpo, esta nueva criatura, que somos uno con Cristo, que somos los huesos, la carne, las coyunturas de Cristo, nos ha hecho estos miembros cuando creímos el Evangelio de nuestra salvación. Entonces, sabiendo que la iglesia no es un edificio y que no es hecha de manos, muchas veces empezamos, ok, entonces, ¿qué pasa con las otras ordenanzas, los sacramentos, de qué se trata todo esto? Y pues se necesita dividir correctamente para discernir, a juzgar estas cosas que están en la Biblia y juzgar tradiciones que gente hace también, si es correcta y si aplica para nosotros, pero no nomás si aplica para nosotros, pero también si es algo bíblico, si es algo que está en la Biblia. Entonces, hoy vamos a hablar de la comunión. ¿Qué es la comunión? Pues como muchos de nosotros latinos crecimos en la Iglesia Católica y pues en la Iglesia Católica ellos enseñan una doctrina que se llama la transubstanciación, ¿verdad? Que el pan y el vino, muchas veces gente dice, oh, pues hoy tenemos la misa, ¿verdad? Y la misa es cuando este sacramento ocurre, ¿verdad? La transubstanciación, que el pan y el vino se convierte al verdadero cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Entonces, dicen que este es un misterio, de que no se puede saber cómo los padres convierten esto, los gente normales, ¿verdad? Que no pueden saber esto. Es un misterio de Dios. Esto según es el misterio de Dios que ellos dicen en Efesios 3:9. Pero nosotros sabemos que el misterio era la dispensación de gracia, el cuerpo de Cristo, salvación sin Israel. Pero dicen que aunque todavía se mira como pan y vino, se ha transformado, se cambió al cuerpo y sangre de Cristo. Entonces dicen que la comunión es un sacramento y un verdadero sacrificio hecho presente cada domingo, cada vez que lo están haciendo, muchas veces, varias veces en la semana, no nomás en los domingos. Entonces, dicen que esto es la manera que comulgan, ¿verdad? Que convierten el pan a su carne, convierten el vino a su sangre. Entonces vamos a nomás dibujar un pan que dicen que esto se convierte a su cuerpo y el vino se convierte a su sangre. Entonces muchos piensan que esto es la comunión. Hoy tenemos comunión. Y no nomás es los católicos, también protestantes que dicen hoy tenemos comunión. A veces unos dicen que solamente una vez al mes van a tener comunión. Hoy es el tercer lunes o domingo, lo que sea, hoy vamos a tener comunión en la iglesia. Pero entre los protestantes, ellos también no están de acuerdo de qué es la comunión. Ellos también tienen divisiones de qué significa esto. Entonces, como los luteranos de Martín Lutero, de ahí viene esa denominación, ellos dicen que el pan y el vino es verdaderamente el cuerpo y sangre de Cristo. Pero la cosa es, mientras los católicos dicen que esto se convierte a la sangre de Cristo, entonces el pan ya no es pan, el pan ya se convirtió a un cuerpo. Pero los luteros dicen, los luteranos dicen que el pan, esto nunca era pan, que se convirtió a, que nunca se convirtió, todo el tiempo es la sangre y el cuerpo de Cristo. Okay, algo complicado, pero no vamos a estudiar todo eso hoy. Los reformados, los como
vienen de Juan Calvin, los presbiterianos. Ellos enseñan que Cristo está espiritualmente. Entonces, que no es físicamente el cuerpo de Cristo, pero que está en el lugar, que está aquí espiritualmente. Y los bautistas y otros cristianos, ellos dicen que no es la carne y la sangre de Cristo, pero la comunión es una figura que nos recuerda, es un símbolo de la muerte de Jesús. Entonces, nomás es un rito para recordarnos lo que Jesús hizo. Entonces, todos modos, gente lo mira como una ordenanza. Gente dice, lo vamos a hacer. A lo mejor no cada domingo o cada vez que nos estamos juntando, pero para guardar dinero solamente una vez al mes. Pero gente lo mira como un acto de obediencia. Igualmente que la mayoría de cristianos miran bautismo de agua como un acto de obediencia. Gente también dice que comer el vino o el jugo de uva y el pan es un acto de obediencia. Si no lo estás haciendo, no estás obedeciendo a Dios. Entonces, esto es un problema más para nosotros porque muchos agarran esta ordenanza de Pablo también. Dicen que Pablo enseña esta ordenanza. Igualmente que Jesús lo dijo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Pablo también lo explica. Pablo también se refiere a es la noche que el Señor pues no fue crucificado, pero que fue traicionado, ¿verdad? Entonces, es algo complicado de qué es la comunión para todos los cristianos. Muchos no son no tienen la misma mente en qué es la comunión. Entonces, lo que vamos a empezar ahorita es, vamos a ver cómo la Biblia usa la palabra comunión. Vamos a ver cómo la usa para hacer una definición y también así para ayudarnos en el pasaje que Pablo usa la palabra comunión. Si vamos a 2 Corintios capítulo 6, en versículo 14, en todo el capítulo pues no el capítulo, todo el libro de Corintios, Pablo está amonestando y exhortando a los corintios que sean ministros, que paren de vivir para ellos mismos y que vivan para los otros miembros, que hagan el ministerio que Dios los dio. Entonces dice, en versículo 14 dice, no os juntéis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañía tiene la justicia con injusticia? ¿Qué compañía tiene bueno y malo? ¿Verdad? No son opuestos. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Okay? Entonces, la luz no tiene comunión, no está comiendo pan y vino con las tinieblas. Si eso piensas que comunión es, estás pensando que luz va a comer pan y vino. Versículo 15 dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Belial era maldía, como malicia, injusticia, ¿verdad? Dice, ¿o qué parte el que cree con el incrédulo? ¿Verdad? Y que avenecía el templo de Dios con ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios vivo. ¿Okay? Entonces, aquí en este pasaje empieza a decir qué compañía y qué concordia. ¿Okay? ¿Qué significan esas dos palabras? Que estás junto con alguien, ¿verdad? Que estás alrededor de... pues hoy me está acompañando el hermano fulano. O tengo compañía con esto, tengo una concordia con algo, que estoy junto con él. No está hablando de comer en este pasaje. Entonces, comunión simplemente significa compañerismo, que estás junto con alguien. ¿Okay? Las personas muchas veces se juntan y dicen, pues que ir a cenar o que ir a tomar un café o un pan, ¿verdad? Esos muchas veces se juntan alrededor de comida, comulgan, ¿ok?
comulgar no significa comer las comulgas. Esto no es la comulga, el pan y el vino. ¿Okay? Comulgar simplemente es comer algo con alguien. Entonces la comunión aquí en este pasaje no es comiendo con alguien, es estar de acuerdo con alguien. ¿Okay? Que estás uno con alguien. Igualmente que la luz y las tinieblas no están juntos, ¿verdad? No tienen comunión. Entonces, tener comunión es tener unidad con alguien, es tener algo en común con otra persona. Unión en común, ¿verdad? Común, comunión. Entonces, esto es algo interesante como la Biblia lo explica, es tan simple que no es comiendo el pan y el vino, pero simplemente es que tener algo en común con una persona, una unión en común. Si vamos a Actos 2, aquí en Actos 2 estamos en Pentecostés, que Pedro y el remanente reciben el Espíritu Santo, hablan en lenguas, el Espíritu Santo predica por medio de Pedro y dice, se necesitan arrepentir y bautizarse en el nombre de Jesús. Y dice que miles se arrepintieron y se bautizaron. Y dice en versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí está, la comunión es el partir pan y comer. No, ¿qué eran las ordenanzas de Jesús aquí en este tiempo? Si se recuerdan, necesitas vender todo y sígame, dijo Jesús. ¿Ok? Entonces todos vendieron todo. Dice en otro capítulo, en Actos 5, que todos los discípulos estaban vendiendo todo y se lo estaban dando, ponían todos los recursos que ganaron, se los ponieron a los pies de los apóstoles, ¿verdad? Y cualquier persona que tenía necesidad, le daban, ¿verdad? Como no hay ninguna persona que no tenía falta de algo, todos andaban juntos, andaban unidos, tenían comunión. ¿Por qué? Porque todos estaban bautizando en nombre de Jesús, todos estaban unidos, todos estaban viviendo juntos. Antes de Pentecostés andaban en un cuarto con 100, ¿cuántos eran? 120 que estaban en el cuarto de arriba, pero todos estaban unidos y comiendo juntos, ¿verdad? Todos andaban juntos. Okay, tenían esta unidad, que todos tenían el Espíritu Santo, nadie andaba sin falta, todos estaban pensando lo mismo. Okay. Entonces vamos a 1 Corintios capítulo 11, y aquí es en donde Pablo se refiere a comer, no dice a comer la comunión, pero muchos piensan. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he entregado, que el Señor Jesús la misma noche fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre. Haced esto todas las veces que todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Entonces, esto es algo interesante que Pablo dice en versículo 23 que lo recibió del Señor, ¿verdad? Él no fue instruido por Pedro. En Gálatas cuando se reunió con Pedro y los otros remanentes de Israel, dice que nadie me enseñó nada.
¿verdad? Entonces Jesús enseñó algo a Pablo de esta noche que los otros a lo mejor no entendieron. ¿Okay? Algo interesante es que Lucas también escribió el libro de Actos. Muchos lo conocen como Hechos, ¿verdad? Pero Lucas, en 2 Timoteo, Pablo escribe, solamente Lucas está conmigo, ¿verdad? Lucas estaba con Pablo durante muchos de los viajes en Actos. Y en Actos, no en Actos, en 2 Timoteo, Pablo está encarcelado en Roma y Pablo dice, todos en Asia se fueron de mí, se apartaron de mí. Solamente Lucas está conmigo. Entonces, Lucas también puede saber cosas que Pablo estaba enseñando, porque Lucas es el único en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan que también dice, haz esto en memoria de mí. Juan no lo dice, Marcos no lo dice, Mateo no lo dice, solamente Lucas dice, hacer esto en memoria de mí. Luego lo pueden leer, ahí lo tengo en los apuntes en Lucas 22, 19. Pero es interesante, ¿por qué está hablando esto Pablo en 1 Corintios? Entonces, algo de este libro es que los corintios, ellos eran salvos, ellos eran santos, ellos eran miembros del cuerpo de Cristo, pero ellos no andaban viviendo como miembros del cuerpo de Cristo. Dice en 1 Corintios, vamos en capítulo 11, estamos aquí en 11, dice que ellos se estaban juntando en una manera que era indigno. Dice en capítulo 11, versículo 17, dice, ahora en esto que os declaro, no os alabo que no para mejor, sino para peor os juntáis. Dice, ustedes están juntando como la iglesia, pero es para peor que se están juntando. La semana pasada estudiamos que la iglesia no es el edificio, pero que la iglesia es los miembros, y cuando nos juntamos estamos haciendo la función de la iglesia. Pero aquí Pablo dice que ustedes cuando se juntan es para peor, no es para lo bueno, es para lo peor. Dice versículo 18, porque lo primero cuando os juntáis en la iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, y en parte lo creo, porque es menester que también haya entre vosotros herejías, para que los que son probados se manifiesten entre vosotros. Entonces Pablo aquí les dice que se están congregando por lo peor, ¿verdad? Como estudiamos la semana pasada, es cuando los juntamos como la iglesia, es para hacer la función de la iglesia, para ser fortalecidos. Pero aquí dice que cuando se juntan es para peor, porque hay disensiones, hay herejías, y dice, no los alabo por esa razón. En capítulo 15, Pablo dedica todo el capítulo 15 de la resurrección, que si no hay resurrección, entonces eso va a causar malas costumbres y va a corrompir cómo se van a comportar cuando se están congregando y cuando están entre el mundo. Pero esto era parte de los corintios, que eran salvos, pero se estaban congregando igual que los gentiles. Se estaban congregando y teniendo disensiones con nosotros. ¿Qué, qué en común tienen si hay herejías y disensiones? Eso no es ser mismo. ¿Okay? Si vamos a capítulo 1 en 1 Corintios, vamos a estar en 1 Corintios básicamente toda esta mañanita, casi. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo, que habéis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, antes seas perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer, porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de la casa de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Okay? Entonces,
la casa de Cloé envió una carta a Pablo diciendo, hay bastantes contiendas, ayúdanos, ven para ayudar este desorden. ¿Verdad? Y Pablo dice, os ruego, quiero que tengan una misma mente, porque estoy escuchando que hay divisiones. Que sean unánimes. ¿Okay? En capítulo 3, versículo 1, dice, y yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino a carnales, como a niños en Cristo. Pablo estaba en Corinto por más de un año. Más de un año estaba con ellos y dice todo ese tiempo no les podía hablar de las cosas espirituales, no les podía hablar de Filipenses, Colosenses, Efesios, como esos libros que nosotros pensamos que son más espirituales. Y dice, solamente les podía hablar de las cosas carnales, que son niños en Cristo. El momento que eres salvo, no entiendes todo. El momento que eres salvo, eres un niño en Cristo. Hay doctrinas, hay cosas que necesitas aprender. Y dice Pablo que ellos son niños en Cristo. Versículo 2 dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no puedes, ni aún podéis ahora. Solamente les di leche, no les di comida que es más difícil a masticar y todavía hoy no los pueden comer vianda, que todavía hoy solamente pueden beber leche. Versículo 3 dice, porque aún sois carnales, porque mientras que hay entre vosotros envidias y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andéis como hombre? Son igual como los gentiles. Aunque son salvos por gracia, aunque solamente creímos que Jesús murió por nosotros, ¿verdad? No es por nuestras obras, es solamente que creímos que Jesús murió por nuestros pecados y nos bautizó en su cuerpo, nos hecho miembros, pero todavía hay entendimiento y conocimiento que necesitamos aprender. Por eso Pablo dice, ustedes, aunque son santos, llamados a ser santos, todavía son carnales, todavía andan como hombres, como gentiles, gente que son perdidos. Entonces, no es por nuestro camino que somos salvos, pero sino por el Señor Jesucristo. Entonces, eso es una posición que no es digno de andar en. Esto no es agradable a Dios, andar como hombre. Si vamos a capítulo 6, en versículo 6, dice que hay gente juzgando otros hermanos, que tienen una contienda con otro hermano y en vez de resolver el problema ahí en la congregación, están yendo afuera tratando de encontrar una persona para resolver el problema. Entonces Pablo dice en capítulo 6, versículo 6, dice, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio y esto delante de los incrédulos. Luego, de todas maneras, hay culpa entre vosotros porque tenéis pleitos los unos con los otros. ¿Por qué no sufres antes el agravio? ¿Por qué no aguantéis antes ser defraudados? ¿Verdad? Dice, ¿por qué no aguantas a sufrir? Cristo lo hizo para ti, tú, ¿por qué no lo estás haciendo para el hermano? Entonces, hay contiendas, hay pleitos. No es algo bueno que están estos corintios. Y pues todos dicen, no, pues yo no soy corintio, nosotros no somos corintios, pero pienso que muchas veces gente anda en su carne, todos, porque yo lo sé, yo lo pienso, ¿verdad? Todos te estás mintiendo si nunca tienes pensamientos de tu carne. Gloria a Dios que nos salvó por su gracia. En capítulo 15, en versículo 12, dice, hablando aquí de la resurrección, dice, más si se predica a Cristo que resucitó de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? ¿Verdad?
uno piensa, oh, pues qué tan grave es no pensar que Cristo no resucitó. Pues toda nuestra fe depende en esto. Si Él no resucitó, en Romanos 4 dice que Él resucitó para nuestra justificación. Entonces, si Él no resucitó, todavía andamos en nuestros pecados, y eso es lo que Pablo está explicando aquí en capítulo 15. Pero si vamos a versículo 13, dice de una vez versículo 32 dice, si no hay resurrección, dice, si como, versículo 32, si como hombre batalle en Éfeso contra las bestias, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebemos, que mañana moriremos. Este es el mundo, ¿verdad? Dice, solamente vivemos una vez, que disfrutar todo lo que podemos, que disfrutar el placer. Y pues en Eclesiastés, Salomón explica que esto es vanidad, que todo es vanidad, ¿verdad? Entonces, si no hay resurrección, hombre va a vivir en una manera que no hay mañana. Ellos se van a disfrutar para ellos mismos. Versículo 33 dice, no os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mala doctrina, mal aplicación de doctrina, va a corrompir la manera que estás viviendo, va a corrompir la manera que piensas, va a corrompir la manera que estás funcionando en la iglesia. La manera que te estás juntando con la iglesia va a corrompir eso. Okay, eso es la amonestación que Pablo le está dando a los corintios. No están caminando en una manera que es digna para Dios, no es agradable a Dios la manera que están caminando. Y nosotros también necesitamos leer esto, aprender esto y aprender la lección de los corintios. Algo, algo que dije hace rato es que Lucas es el único que dice, haz esto en memoria de mí. Pero Lucas también habla algo en... Si vamos a Lucas 22, Lucas dice, pues escribe Lucas que entre los discípulos, entre los 12 discípulos, había unas contiendas también. Entre los discípulos había disensiones. ¿Cómo? ¿Cómo será eso? En Lucas 22, 21, aquí es que le dicen la última cena, ¿verdad? En la Pascua, la noche que Jesús fue traicionado. En 22, 21, Jesús dice, pero he aquí la mano que me entrega está conmigo en la mesa, hablando de Judas, ¿verdad? De Judas. Y a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que ha sido determinado. Pero hay de aquel hombre por el cual es entregado. Ellos entonces comenzaron a inquirir entre sí cuál de ellos sería el que había de hacer esto. Y hubo también entre ellos una contienda, quién de ellos parecía ser el mayor. Entonces Jesús les dice, uno de ustedes 12 me van a entregar. Y todos los discípulos dicen, no, a ver, yo creo que es él. Así puntando, ¿verdad? Pero luego también dicen, ¿cuál es el mayor? No, pues yo soy mayor que Pedro, o yo soy mayor que Mateo, por eso yo no lo voy a entregar y va a ser Simón o lo que sea, ¿verdad? Entonces, entre los 12 había esta contienda. Algo interesante también en Marcos habla un poquito de eso cuando dicen cuál es el más grande. Si vamos a Marcos 9. En Marcos 9, los discípulos están en un camino y Jesús sabe sus pensamientos, ¿verdad? Él sabe que están pensando estas cosas, pero aquí leemos Marcos 9:33, dice, y vino a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Versículo 34 dice, mas ellos callaron porque los unos con los otros habían disputado en el camino quién había de ser el mayor. Los discípulos que son estos discípulos de Jesús están pensando esas cosas carnales de quién es el discípulo más grande.
cuando tú piensas que eres más grande, estás pensando que alguien es inferior. Estás pensando bajo de una persona. No, pues yo soy mejor que esta persona, entonces ellos son más bajo. Estás pensando mal de ellos. ¿Okay? Entonces, es algo interesante que también Lucas habla de esto en esa noche. Que en esa noche, el día que Jesús fue traicionado, Lucas también explica algo de estas contiendas. Pero para atrás en 1 Corintios capítulo 10, vamos a ver más de estas contiendas que habían en esta iglesia de los Corintios. En 1 Corintios capítulo 10, en versículo 16, Pablo dice, la copa de bendición la cual bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, que ahora estamos hablando otra vez del pan y el vino. Dice, el pan que rompemos no es la comunión del cuerpo de Cristo, porque siendo muchos somos un solo pan, un solo cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Que dice que estamos teniendo comunión con la sangre y el pan de Cristo. Pero luego dice, pero nosotros, aunque somos muchos, somos un solo pan y es un solo cuerpo. Nosotros, aunque siendo muchos miembros, somos un solo cuerpo. Aunque somos muchos, todos somos participantes de la muerte de Cristo. Pues todos estamos recibiendo gracia por el cuerpo de Cristo. Entonces, el pan no es pan literal, es figurado. Es diciendo, aunque haya muchos pedazos del pan, hoy yo agarro un pedazo, es un solo pan, es un solo cuerpo. ¿Okay? Todos estamos participantes de este pan. A lo mejor lo estoy confundiendo ahorita, pero luego lo voy a explicar un poquito en más detalle. La noche que Jesús fue traicionado, quebró pan, ¿verdad? Y dijo, este es mi cuerpo. Dice que el pan es su cuerpo. Todos que son salvos están participando de este mismo pan, pero dice que somos un solo pan. Aunque todos están recibiendo un pedazo, somos un solo pan. No es 100 panes, sino es un solo pan. Entonces, Pablo no está hablando de pan literal, le dice que nosotros somos este pan. ¿Okay? Nosotros somos el cuerpo. No comemos el cuerpo, ¿verdad? Somos participantes del cuerpo, somos el cuerpo. No estamos comiendo el cuerpo. Mientras todos piensan que este es el cuerpo de Cristo, no están mirando que hay un cuerpo de Cristo, que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces tú te estás comiendo a ti mismo, ¿sí me entienden? Es confusión en doctrina en estos cristianos. La comunión de la sangre es que por su sangre somos perdonados, ¿verdad? Por su sangre tenemos reconciliación con Dios. En Corintios, en Colosenses capítulo 1, otras versiones quitan una palabra aquí en Colosenses que piensan que no importa. Dicen que la sangre no importa, que es que Dios te escogió, por eso eres salvo, pero andan mal en doctrina. Pero Colosenses capítulo 1, versículo 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por su sangre tenemos perdón de pecados. Por la sangre de Dios, por la sangre de Cristo, ya somos reconciliados.
En Romanos 5, versículo 9. De una vez, versículo 8. Mas Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9. Pues mucho más, siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de ira. Todos en la iglesia de Corintio, ellos no hicieron obras para ser salvos. Ellos eran enemigos, eran pecadores, pero fueron salvos por su gracia, igual que tú y yo, ¿verdad? Nosotros no somos mejores que los corintios. Ellos son hermanos y los vamos a mirar en el cielo. Gloria a Dios, que imagínate que vamos a mirar estos en el cielo también. Pero igual que ellos fueron salvos por gracia y fueron justificados por la sangre, nosotros también. Entonces, todos que son miembros del cuerpo son justificados por su sangre. Tenemos esto en común. Tenemos unidad con los corintios, entre nosotros, con todos los miembros, porque somos perdonados por su sangre. Tenemos esta unidad en común, esta unión en común. ¿Okay? Solamente puedes hacer un miembro parte de este cuerpo si eres salvo. ¿Okay? Se necesita creer el evangelio, ¿no? Y no otros evangelios. No simplemente confesar el nombre de Jesús, no es confesar tus pecados, no es bautizarte en agua, no es amar a tu prójimo. El evangelio que te salva es en Efesios 1:13 dice que cuando crees el evangelio de nuestra salvación, eres sellado con el Espíritu Santo de promesa. 1 Corintios 12:12 dice que eres bautizado por un espíritu en un cuerpo. Y el evangelio de nuestra salvación es que Cristo murió por nuestros pecados. Es la cruz, ¿verdad? Por la cruz somos salvos, por la sangre somos salvos, por el cuerpo que fue crucificado y derramó su sangre, somos salvos. Sin creer, si no estás creyendo ese evangelio, no eres parte de este cuerpo. Se necesita creer el evangelio correcto para ser salvo. Entonces, eso es lo importante, que todos los que son salvos por la sangre de Cristo, por la obra que Él hizo. Entonces tenemos esta comunión del cuerpo, que su cuerpo fue crucificado por nosotros. Somos comprados por la sangre de Cristo. En Actos 20:28 dice, si vamos a Actos 20:28, aquí encontramos una razón por la cual Cristo necesitaba ser nacido de una virgen. Porque si él nació de hombre, pues él nomás es hombre, es sangre de hombre, sangre de linaje de Adán. Pero él no nació de Adán, él nació del Espíritu. ¿Okay? Pero dice en Actos 20:28, dice, por cuanto mirad por vosotros y por todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sobre veedores para apacentar la iglesia de Dios, el cual él compró con su sangre. Dios compró esta iglesia, el cuerpo de Cristo, con su sangre, su propia sangre. Ahí se evidencia que Cristo es Dios, porque no era el Espíritu Santo que murió en la cruz, no era el Dios Padre, era Cristo el hombre que murió en la cruz, ¿verdad? Él derramó su sangre, por eso es que él necesitaba ser hombre y Dios. No nomás hombre. Un hombre nunca puede morir por tus pecados, pero si ese hombre es Dios, entonces él puede morir por tus pecados. Pero dice en 1 Corintios capítulo 6, dice en versículo 19, dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios,
y que no sois vuestros, porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este cuerpo ya no es tuyo, ya es de Dios. Entonces debes vivir en una manera que es para Dios y ya no para ti. Pero todos tenemos esto en común, que Él murió por nosotros, por su sangre somos comprados, por su cuerpo Él fue crucificado. Por eso estamos aquí hoy. ¿Okay? Tenemos comunión con los miembros del cuerpo de Cristo, porque es Jesús que fue crucificado, Él es que nos perdonó. Si vamos otra vez a capítulo 10 aquí en 1 Corintios, vimos esto de la copa y de la sangre de Cristo. Tenemos esto en común. Pero dice, aunque hayan muchos pedazos, aunque siendo muchos, somos un solo pan. ¿Okay? Pero vamos aquí en versículo 20, en capítulo 10, dice, antes digo que las cosas que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quisiera que vosotros tuvieses comunión con los demonios. Ok, si comunión es comer, entonces hay un ordenanza, un sacramento con los demonios. Ellos tienen su propio ordenanza. Oh, pues fui a misa. Oh, no, pues fui a misa con los demonios. Right? Como comunión es el compañerismo, que estás teniendo algo en unión. Lo que los gentiles tienen unidad es que ellos están unidos con los demonios. ¿Verdad? Ellos tienen comunión con los demonios porque son unidos sacrificando a demonios. Pero dice, ustedes no son haciendo esto, no deben hacer en eso. Versículo 21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces hay una mesa del Señor y mesa del demonios. Entonces, esto también gente dice, oh, pues la mesa del Señor, eso es la última cena, ahí está la ordenanza, a comulgar. Pero eso no está hablando de eso, está hablando de comunión, que no puedes estar unos con ellos. No puedes tener unidad con ellos porque tú eres un miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo vas a tener comunión con un demonio? Dice. En toda la Biblia, Pablo, Dios dice que no debes adorar ídolos, ¿verdad? Eso en Éxodo 25, eso es uno de los mandamientos. Solamente servir y adorar a Dios el Señor, no a otros ídolos, que no te debes hincar a imágenes en el cielo y en la tierra. En Mateo 6, Jesús dice en Mateo 6, 24, Jesús dice que no puedes tener dos maestros, que no puedes servir dos personas al mismo tiempo. Dice, versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores. Esa palabra señor significa una persona de autoridad. Hoy solamente decimos el señor fulano, lo que sea, pero en inglés es la palabra lord, ¿verdad? Landlord, una persona que tiene autoridad, dominio de algo. Entonces dice, no puedes tener dos maestros. ¿Ok? Dice, versículo 24, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, y se llegará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a Mamón. ¿Ok? No puedes servir a los demonios o no puedes servir mientras servir a Dios. Amas a uno y odias al otro, dice Jesús. Entonces, igualmente aquí en 1 Corintios 11, no puedes servir los demonios mientras que estás sirviendo a Dios. Ustedes son ministros de Dios, entonces ¿cómo van a servir a los demonios? ¿Okay? Entonces, esta mesa del Señor es que estás unidos unidos por la muerte y la sangre y la resurrección de Cristo. La mesa del Señor es que todos estamos aquí juntos, unidos por Cristo.
No estamos unidos por los demonios, estamos unidos por la muerte de Cristo. Igual que leímos hace rato en 2 Corintios 6, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia tiene Dios con Belial? ¿Verdad? No me recuerdo cuál era el otro. Era compañía. ¿Qué compañía tiene? No me recuerdo, pero luego lo pueden leer. Pero la mesa del Señor es que todos estamos aquí juntos, unidos alrededor de una mesa. No es una mesa física, es una mesa figura. Es una figura, igual que el pan y el vino es una figura, que somos unidos por el pan y el vino. Somos aquí congregados alrededor de la mesa del Señor por la resurrección y muerte de Cristo, por su sangre. ¿Okay? Si vamos a capítulo 11, en versículo 26, dice, leímos 25 hace rato, pero 26 dice, porque todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Versículo 27, 1 Corintios 11, 26. Dice, porque todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. De manera que cualquiera que comeréis este pan y beberéis esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ok, entonces muchos enseñan esto, los católicos enseñan que si comes indignamente es el pan, la hostia, te vas a condenar, ¿verdad? Dicen, necesitas confesar todos tus pecados antes de comer la hostia, que necesitas entrar a la misa limpio. O pues cuando puedes estar allí, pero para comer la hostia necesitas estar limpio. Pero ¿quién está limpio? Nadie está completamente limpio, ¿verdad? Todos dicen que pensando cosas insensatos es locura. Que no, pensando cosas insensatos es pecado, ¿verdad? Como estamos estudiando en Romanos, que son los pensamientos que nos condenan también. No nomás nuestras obras, pero nuestros corazones, los pensamientos de los corazones, que también es pecado, pero no está hablando de eso, que ser sin pecado. ¿Okay? Esto de indignamente es cuando te estás juntando, están juntando en una manera que es indigno, como leímos hace rato en versículo 17, que ahora los declaro que cuando se están juntando no es para lo mejor, pero es para lo peor, porque están casados, porque escucho que hay disensiones, hay herejías, ¿verdad? Que se están juntando para una manera que es peor. No se están juntando en una manera que están adorando a Dios. Se están juntando de una manera que no es agradable a Dios. Dice en versículo 20, aquí en 1 Corintios 11, 20, dice, de manera que cuando os juntáis en uno, esto no es comer la cena del Señor. ¿Verdad? Como leímos hace rato de esta cena del Señor, que la mesa del Señor es nosotros congregamos porque somos unidos en un cuerpo, que somos unidos, que somos el pan. Todos somos participantes de la sangre y el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando nos juntamos, necesitamos recordar que somos juntados por esta razón, no por otras razones. No es porque nos gusta la misma alabanza, no es porque nos gusta el edificio. Me recuerdo que una vez miré un video que dicen, ¿cuál es el mejor catedral en el estudial de Nueva York? Y gente estaban en las calles preguntando que San Pedro, que San lo que sean. Entonces, gente van a esas iglesias porque solamente les gusta el edificio, como ni es por doctrina, ni es porque somos salvos por gracia, es
preferencia de cosas carnales. ¿Ok? Entonces, aquí sigamos en versículo 28 dice, por tanto, examínese cada uno a sí mismo, así como coma de aquel pan y beba de aquella copa. Entonces, necesitas examinarte cuando estás comiendo de este pan y cuando estás bebiendo de esta copa. Necesitas examinarte. ¿De qué está hablando? Si vamos a 2 Corintios, capítulo 13. Esto es lo triste, que la iglesia se puede congregar, pero no tener comunión. Hay gente que tiene divisiones de bautismo, como hace rato les expliqué, de los luteranos o los reformados o bautistas. Se pueden congregar todos ellos juntos en una conferencia, pero no tienen comunión porque ellos todos opinan algo diferente de esas cosas. Hay disensiones. Unos dicen que revelación es figura. Unos dicen que bautismo se necesitan bautizar cuando son bebés o que cuando ya son creyentes o que solamente es agua así en la cabeza o que se necesitan sabotir todos. No tienen comunión, se pueden congregar. A lo mejor es que son salvos, pero no tienen comunión. 2 Corintios capítulo 13, en versículo 5. Dice, examinaos a vosotros mismos si sois en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿no conocéis vosotros mismos como que Cristo es en vosotros si no sois reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no somos reprobados. Dice, examínate si crees que Cristo murió por tus pecados. Examina si verdaderamente crees que Cristo murió por tus pecados y no eres reprobado. Reprobado significa rechazado. Dice, examínense si son salvos, ¿verdad? Si son salvos, entonces deben saber que ya no son reprobados, que ya son santos, que ya son ministros de Dios, que ya son embajadores del tercer cielo. Entonces hagan su ministro, su ministerio, que sean ministros de Dios. Pablo está exhortando a estos niños que crezcan. ¿Okay? Es lo mismo que nosotros debemos hacer. En capítulo 12, versículo 21, dice, no sea cuando yo volveré, no me humille Dios entre vosotros y haya de llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Pablo tiene miedo que cuando llegue a los Corintios esta tercera vez, que los va a llegar a ver que hacen las mismas cosas, que todavía son carnales, que no han crecido, que todavía hay disensiones. Esto es comer el pan indignamente, esto es comer en condenación, ¿ok? Que se están juntando y todavía es para lo peor. Entonces son participantes de este cuerpo, pero están divididos todavía. Esto es no una manera que es digno a Dios. Regresamos a 1 Corintios 11. Dice en versículo 29, dice, porque el que come y bebe indignamente, condenación come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Entonces, otra vez voy a hablar de los católicos. Dicen que si estás comiendo con pecado, si estás comulgando con pecado, condenación, ¿verdad? Que te va a ir mal. De eso no está hablando Pablo, ¿ok? Somos salvos por gracia, pero dice, si estás teniendo esta congregación con el pan y con la sangre de Cristo, ¿verdad? Indignamente hay condenación. ¿Cómo condenación? Pues hay otros pasajes en la Biblia que dice que la manera que estamos viviendo hay condenación, que el mundo nos condena. Nosotros también nos condenamos. Cuando tratamos de obedecer la ley, estamos condenados. Como
Eso es lo que Pablo dice en Romanos 7, que él siente condenación o sentía condenación cuando trata de no pecar. Pero dice que lo que él quiere hacer no puede porque hay pecado todavía en él. Entonces siente esa condenación y dice, pero el que anda en el Espíritu, no hay condenación. Entonces, eso es otro estudio para otro día, pero en 1 Corintios capítulo 5 dice que hay un varón que está cometiendo fornicación, que dice, escucha entre los gentiles y dice, sáquenlo de la iglesia. Dice en versículo 4, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo, congregados vosotros en mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús Cristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Dice, él será salvo, él es salvo por gracia, pero lo que él está haciendo no es para lo mejor en la iglesia. Ustedes están jactando en que cometió esta fornicación. Dice, sáquenlo. En la iglesia no. Sáquenlo de la iglesia. La manera que está caminando este varón es para condenación, ¿verdad? Dice, sáquenlo a Satanás. Si él quiere vivir como el mundo, que lo haga en el mundo. No, en la iglesia no va a hacer eso. Será salvo, pero solamente en ese día con el Señor. Pero él va a andar en una manera, hasta que venga el Señor, él va a andar en su carne en condenación. ¿Okay? Si vamos a capítulo 16, aquí en 1 Corintios. Dice, en versículo 22, dice, si alguno no amare al Señor Jesús Cristo, sea anatema maranata. So, ¿qué significa eso? Anatema significa maldito. Maranata significa cuando regresa al Señor, cuando regresa el Señor. Entonces dice, el que no ama el Señor Jesucristo puedes hacer salvo, igual que el varón en capítulo 5, pero vivir en tu carne, pero el día que viene Jesús serás salvo, tu espíritu será salvo. ¿Okay? Pero dice, el que no ama a Jesús, el que no hace el ministerio, el que no vive para Cristo, él sea maldito hasta que Cristo regresa, porque cuando Cristo regresa, él será salvo, pero él está viviendo en una manera que no es para lo mejor, que no es para la manera que Dios lo llamó. Sea maldito. Yo no quiero ser maldito, ¿verdad? Como, okay, eso es una reprenda grande, que el que no ama a Cristo sea maldito, pero hasta que regrese al Señor. Entonces, no vivir en tu carne, vivir de una manera que es indignamente al Señor, es condenación, es maldito, como vas a cegar estas consecuencias de vivir en tu carne. ¿Okay? Si estás sembrando tu carne, la cosecha va a ser tu carne, ¿verdad? Entonces, igualmente en otros lugares en 1 Timoteo, Pablo habla de gente andando en su carne, que es una manera que es para condenación. En 1 Timoteo capítulo 5, capítulo 3, en 1 Timoteo capítulo 3, en versículo 6, hablando de los requisitos del obispo, dice, no neófito como nuevo, porque como un niño, ¿verdad? Dice, hinchándose de orgullo, no caiga en condenación del diablo, y es menester que tenga también buen testimonio de los afuera, porque no caiga en vituperio y en el lazo del diablo. Entonces puede caer en condenación del diablo. ¿Cómo es esto? Porque se hincha con orgullo
y el mundo lo condena. Tú también eres hipócrita, entonces el mundo lo va a condenar. ¿Ok? Tú dices que eres salvo por gracia, pero andas igual como nosotros. Eso estamos estudiando en Romanos, ¿verdad? Que los judíos predicaban que ellos eran la nación santa de Dios, pero andaban peor que los gentiles y por eso el nombre de Dios fue blasfemado, ¿verdad? Si andas así, el diablo y el mundo, los de afuera, te van a condenar. En capítulo 5, en versículo 11, hablando de las viudas, dice, mas a las viudas más jóvenes no admitas, porque cuando ellas empiezan a ser disolutas contra Cristo, quieren casarse, condenadas ya por haber abandonado la primera fe. Entonces, son viudas, quieren esposo, abandonan el trabajo del ministerio para encontrar un esposo y dice que están condenadas por hacer eso. Es una manera que no es agradable a Dios, porque ya se olvidaron de su vocación. Versículo 15, porque ya algunas han vuelto atrás en pos de Satanás. Igual que todos en Asia se olvidaron de Pablo, que se apartaron de Pablo, gente puede apartarse de la doctrina. Se pueden solamente recibir gracia y ya con eso, nomás recibieron gracia. Por eso Pablo en 2 Corintios 6 dice, no recibas la gracia de Dios en vano. Yo nomás quiero recibir y no dar para atrás. Somos comprados. Entonces regresamos para atrás a 1 Corintios 11. Dice 1 Corintios 11, versículo 33. Dice, así que hermanos míos, cuando os juntéis a comer, esperaos a unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, porque no os juntéis para condenación. Las demás cosas las pondré en orden cuando viniere. Pero dice, ¿por qué habla de esto? Ahora sí está hablando de comida. Dice que cuando se junten, deben esperar unos a los otros. Pero yo estoy diciendo aquí que la comunión no es comida. La comunión no es la copa y el pan. La comunión es estar unidos, tener una unidad en común, que Cristo murió por nuestros pecados, pero aquí está hablando de comiendo. Pues, si vamos aquí otra vez en capítulo 11, versículo 20, dice, de manera que cuando os juntéis en uno, esto no es comer la cena del Señor, porque cada uno se anticipa al otro para comer su propia cena, y el uno tiene hambre y el otro está embriagado. ¿Que no tenéis casas en que coméis y bebéis, o menosprecias la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? Que os diré, os alabaré en esto, no os alabo. Entonces, se están juntando, hay disensiones, hay herejías, y no se están juntando para comer la cena del Señor. Dice, cuando se juntan, unos tienen hambre, otros no tienen hambre, unos están llenos, y dice, mejor comen en casa, ¿verdad? Si tienen hambre, coman en casa. La iglesia no es un restaurante. Pues en la iglesia van a servir esto, pues voy a ir para comer allá, ya es mi cena gratis. No, la iglesia no es un restaurante que solamente va a servir comida. Pero dice que si van a comer, necesitan esperarse. Aquí no dice por la cual razón que no se estaban comulgando juntamente. No dice por qué había disensiones. En la iglesia había judíos y gentiles. Puede ser que había judíos no queriendo comer con gentiles, ellos están comiendo puerco, ¿verdad? O puede ser mujer con varones, que había separación. No dice por qué no estaban comiendo juntos, pero la cosa es que había una disensión, que se juntaban y había separaciones.
Oh, pues nosotros somos los ricos, esos pobres que se quedan allá. Porque los corintios sí eran ricos. Gente hace eso, ¿verdad? Entonces, Pablo dice, no anden separados, que cuando se junten deben comer juntos. No es para comer, es para andar juntos. No importa si es un buffet o solamente un snack chiquito. La cosa es que deben estar juntos. Por eso deben esperar para ellos mismos. Cuando se juntan, no es para llenar la panza, el estómago, es para recordarse que están reunidos, que Cristo murió por tus pecados. Es para recordarse que son salvos por gracia, que su sangre fue derramada por nosotros, que somos reconciliados, que Él fue sepultado y que nosotros también somos bautizados en su muerte y resurrección. Por eso estamos unidos y congregados. Entonces, esa cena del Señor es andar en caridad. Cuando dice que no, en versículo, ¿dónde estamos? En versículo 20, aquí en 1 Corintios 11, dice que no están comiendo la cena del Señor, es que no andan en caridad. Porque dice versículo 21, porque cada uno se anticipa al otro para comer su propia cena. Su propia cena es que ellos están buscando lo suyo propio, solamente lo que yo quiero. Esa es su propia cena. La cena del Señor es caridad para los demás, es para que los otros sean edificados. Dice 1 Corintios 13, en versículo 4, dice, la caridad es sufrida, es benigna, la caridad no tiene envidia, la caridad no es jactanciosa, no se hincha, no se comporta indecorosamente, no busca lo que es suyo, no se provoca fácilmente, no piensa mal, no se regocija en la injusticia, más gozarse en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca se acaba. Había disensiones, había gente sufriendo. Dice, ¿por qué no lo sufres? ¿Verdad? No tiene envidia, no tiene envidia de los dones que unos tenían. Pero unos tenían dones de lengua y había disensiones por eso también. No piensa mal. Entonces, los corintios no andaban en caridad, ellos andaban en su propia cena, en su egoísmo, lo que yo quiero. Pero dice, cuando se juntan no es para edificar los unos, es para destruir los otros. Por eso dice en capítulo 8 y 9 que por comer comidas sacrificadas a ídolos están destruyendo los otros hermanos. Están destruyendo otros hermanos, no están edificando. Entonces, necesitamos andar en esta cena del Señor. Debemos tener la misma mente. Debemos tener caridad uno para los otros. En Efesios 4, versículo 1, dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como dignos de la vocación que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor. Así es como andar en caridad. Así es como congregarnos y tener comunión, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportándonos y perdonándonos los unos a los otros, dice versículo 3. Solicitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Okay. Somos unidos en el Espíritu, porque todos tenemos el Espíritu, todos somos salvos por gracia, todos somos el templo del Espíritu, el cuerpo de Cristo es el templo del Espíritu, pero necesitamos guardar la paz. Y es un esfuerzo. En versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la estratagema de los hombres que con astucia acechan para engañar. Antes, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas cosas
en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo bien ligado entre sí y compacto, por lo que cada coyuntura suple conforme a la operación eficaz en la medida de cada miembro, hace el aumento del cuerpo para la edificación del mismo en amor. Es decir, en caridad también allí. Que la caridad es lo que edifica el cuerpo, que sufres para el otro miembro, que aguantas y eres paciente para el otro miembro, no buscando lo suyo propio. ¿Okay? El chiste de congregarnos, como estudiamos, es para funcionar como la iglesia, y una de esas funciones es edificar los santos, para que sean firmes en doctrina. En Colosenses 3, versículo 12, dice 3:12, vestidos pues como los escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de amabilidad, de humildad, de mente y mansedumbre, de longanimidad, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro, a la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros perdonad. Versículo 14 dice, y sobre todas las cosas, vestíos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. El vínculo es un lazo, es una bondad que tenemos con, pues no bondad, esa mala, incorrecta, pero es lo que nos junta, este vínculo, ¿verdad? Si tenemos ramas, hay ramas, lo puedes cargar con tus manos o le puedes poner un vínculo. La caridad es lo que nos junta. ¿Okay? Hablando en amor, ser paciente, perdonando los unos a los otros, sufriendo para el otro, no pensando mal de ellos. La caridad no piensa mal, la caridad sufre para los otros, para que ellos sean edificados. Y los corintios necesitaban ser vestidos en caridad. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ellos no tenían esta comunión, ellos estaban divididos. Necesitamos ser unánimes, necesitamos hacer de una misma mente. Filipenses 2, Filipenses 2, versículo 1. Terminamos con este versículo, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y misericordias, cumplid mi gozo, que penséis lo mismo, teniendo el mismo amor, siendo unánimes de una misma mente. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes en humildad de mente, estimando los unos a los otros por más excelentes que sí mismos, ¿verdad? Pensando de ellos más excelente que ti. No es pensando inferior de ellos, pero pensando superior de ellos. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya en vosotros la misma mente que hubo también en Cristo Jesús. Y luego habla que Cristo, siendo Dios, se humilló y murió por la iglesia. ¿Okay? Entonces, debemos guardar la paz, debemos tener la misma mente, debemos saber quién somos, que somos juntos, que tú eres un miembro, yo soy un miembro, somos juntos, somos miembros del mismo cuerpo, salvos por la misma gracia, por la misma sangre, por el mismo cuerpo. Todos somos participantes de eso. Yo no soy mejor que tú, no hay nadie mejor en el cuerpo de Cristo. Todos somos iguales. Entonces, en conclusión, no tenemos comunión por medio de un sacramento o una ordenanza. La comunión no se bebe o no se come. ¿Okay? La comunión es una doctrina. ¿Okay? La comunión es doctrina que todos estamos aquí juntos porque Cristo murió por nuestros pecados. ¿Okay? Cada vez que la iglesia se congrega,
estamos participando en comunión. No nomás es un vez al mes o cada domingo, es cada vez que nos juntamos como la iglesia, estamos tomando comunión. Porque ¿qué tenemos en común? Que Cristo murió por nuestros pecados. Somos unidos por eso. Entonces solamente tenemos comunión con otros miembros del cuerpo, solamente tenemos comunión con gente que es salvo, que cree que Cristo murió por nuestros pecados, este evangelio de nuestra salvación. Entonces, tenemos comunión en la sangre de Cristo que fue derramada por nuestros pecados y por esa razón nos ha hecho miembros de esta nueva criatura, ¿verdad? Tenemos esto en común. Solo podemos tener comunión y unidad en Cristo si es que tenemos la misma fe. Si creemos diferentes cosas, no tenemos cosas en común, no tenemos una unión en común. Tenemos comunión porque tenemos la misma mente, la mente de Cristo. ¿Okay? Pues ahí terminamos con eso. Pues gracias Dios que tenemos comunión, que nos has abierto nuestros ojos de qué es ser parte del cuerpo de Cristo, que nos has instruido por el Espíritu Santo que está derramado en nuestros corazones, que derrama tu sangre y tu amor, no, que derrama tu amor en nuestros corazones. Gracias Dios por tu Hijo amado que murió por nuestros pecados y que vamos a tener vida eterna en los lugares celestiales por tu Hijo que murió por nosotros, que nos ha sentado en los lugares celestiales. Amén.